¿Biden está arañando la presidencia o es ya presidente de los Estados Unidos? Está a punto de convertirse en presidente de Estados Unidos. Yo creo que, tal y como ha dicho el tertuliano anterior, vamos a tener que esperar hasta mañana por la mañana o muy tarde de madrugada. Pero yo creo que ya es prácticamente factible, está al alcance de la mano. ¿Cómo juega, Juan, esta serie de impugnaciones que ha planteado el presidente Trump respecto de distintos estados para que o se frene el conteo o se revise el escrutinio que se ha hecho? Pues la verdad es que el único precedente que tenemos es el año 2000 con Gore y Bush. Y en ese año había en tela de juicio, digamos, solamente el estado de Dade en Miami. O sea, un condado y un estado. Pero ahora son 5 estados y más de 15 condados distintos, ¿no? Entonces yo creo que la situación es mucho más compleja desde un punto de vista legal. Y no sabemos exactamente qué puede significar todo eso, ¿no? Sabemos que obviamente el 20, según la Constitución, el 20 de enero tiene que haber una nueva toma de posesión, sea quien sea. Lo que no sabemos es qué va a significar todo esto, ¿no? Habiendo dicho lo que he dicho, yo creo que lo importante aquí es reflexionar sobre el hecho de que Trump está cuestionando el mismo sistema que le dio la presidencia hace 4 años. Y ahora se enfrenta a él y dice que el voto por correo no es válido. El voto por correo se lleva utilizando en Estados Unidos desde hace más de 100 años. Se desarrolló para que los soldados pudiesen votar en el frente en la guerra civil. O sea, y jamás ha habido el más mínimo indicio de que esto represente ningún tipo de vulnerabilidad del sistema ni de robo electoral, ¿no? O sea, que es absolutamente arbitrario y no tiene ningún sentido. Juan, vos decías, mañana por la mañana sabremos si es Biden el presidente. ¿De qué depende para que esto sea así? La cosa es que hay que entender que hay numerosas combinaciones posibles para Biden, ¿no? Yo creo que al final la victoria se lo va a dar Pensilvania. Pero desde luego Georgia es algo también que estamos, además Georgia siendo un estado tradicional e históricamente hablando republicano, que es lo más sorprendente, ¿no? Lo mismo ha pasado también en Arizona. O sea, nosotros no ganábamos Arizona en muchísimo tiempo. Y yo creo que esto es una señal clara de que el mapa electoral del país ha cambiado. Pero yo no sé si va a ser simplemente Georgia que terminen de contar los votos esta noche o puede ser Pensilvania mañana. Pero independientemente, insisto, son tantas las combinaciones que prácticamente en estos momentos sería preferible ser Biden que ser Trump. Trump lo tiene muy, muy difícil. Sí, Nacho. Juan, estos cuestionamientos que está haciendo Trump respecto a la legitimidad de la elección, las reiteradas impugnaciones judiciales, ¿crees que pueden afectar en el clima social de Estados Unidos, sobre todo lo que puede dejar como resabio hacia adelante, una polarización más extrema? Que no le quepa a nadie la más mínima duda. El país está hoy más polarizado que nunca, que jamás en su historia. Esa frustración que siente un segmento de la población, ese distanciamiento que hay entre los ciudadanos y los partidos políticos y los políticos, esto la verdad es que en mi opinión es muy peligroso, es un caldo de cultivo perfecto para que pueda ocurrir cualquier cosa, ¿no? Pero lo estamos viendo además, cuando la mitad del país cree que le han robado las elecciones y la otra mitad cree que le están intentando robar las elecciones. Eso es una situación, creo que muy, muy peligrosa por un lado, pero también me parece una actitud irresponsable y casi criminal por parte de Trump, que esté llevando a cabo este cuestionamiento del sistema electoral estadounidense en la democracia más antigua, más sólida del planeta. Es muy preocupante y sobre todo lo último que diría al respecto es que esto no es ninguna sorpresa. Trump llevaba 2 meses diciendo que le iban a robar las elecciones y que iba a ser el voto electoral la herramienta, ¿no? Y gracias a eso, nosotros desde el partido habíamos preparado ese escenario y gracias a eso creo que va a ser mucho más fácil salir de esta confusión, ¿no? Pero hemos tenido que hacer uso de un gran equipo de abogados expertos en derecho constitucional y derecho electoral en Estados Unidos para poder salir de esta crisis. Juan, más allá de que obviamente si Trump es derrotado va a vender caro su pellejo, con recursos judiciales seguramente en varios estados, lo que te quería preguntar es respecto a lo que acabas de decir, que la mitad del país cree que les robaron la elección. ¿Cómo se gobierna un país, te digo desde la propia lógica argentina,
donde venimos padeciendo esto, en donde la mitad de la población, a grandes trazos, cree que el otro es el enemigo, no un adversario, sino el enemigo al que hay que prácticamente desterrar del país. ¿Cómo se gobierna un país así? Mira, muy buena pregunta y para mí la respuesta es clara. Yo no sé si Biden va a lograr unificar al país y si va verdaderamente a lograr una reconciliación social y nacional. No lo sé. Lo tiene difícil y hereda un país muy, muy polarizado. Pero sí sé una cosa, que entre él y Trump, la persona que puede conseguirlo es Biden. ¿Por qué? Porque la mejor forma de adivinar cómo va a actuar una persona en el futuro es analizar qué ha hecho en el pasado. Biden se ha caracterizado toda su vida, los 40 años que estuvo en el Senado, por haber sido un político moderado, de centro, que siempre sacó los grandes proyectos de ley que sacó en el Senado, con la ayuda de los republicanos, de los senadores republicanos. Los 8 años que estuvo siempre tuvo una actitud empática, solidaria, y lo vimos anoche en su discurso, ¿no? ¿Qué dijo? Dijo, ninguno de nosotros puede proclamarse vencedor hasta que no se haya votado todo el mundo. Y en segundo